¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes esa inquietud al entrar en ciertas estancias de tu casa? ¿Esa sensación de pesadez que ni siquiera 10 horas de sueño logran aliviar? Durante 37 años de mi vida, fui prisionera de mis propios enseres sin darme cuenta. Hasta que un encuentro inesperado con una señora de 83 años en un vuelo internacional cambió por completo mi comprensión sobre el espacio que habitamos. Me llamo Eleanor, tengo 52 años, y voy a compartir contigo lo que descubrí sobre la profunda conexión entre nuestros objetos y nuestra paz interior. No esperes consejos sobre cómo doblar camisetas o organizar cajones, vamos mucho más allá de eso. Lo que descubrí transformó no solo mi hogar, sino mi matrimonio de 26 años, mi relación con mis hijos adultos, y sobre todo, y conmigo misma. La ilusión de la abundancia. Crecí creyendo que tener más significaba vivir mejor. Mi madre guardaba todo, bolsas plásticas dentro de otras bolsas, envoltorios de regalos arrugados en cajones, revistas apiladas durante años. Nunca se sabe cuándo vamos a necesitar esto, repetía como un mantra. Y yo, sin darme cuenta, heredé no solo sus bibelots de porcelana, sino también esa mentalidad de escasez disfrazada de previsión. Cuando me casé con Richard, unimos nuestras colecciones de algún día servirá. Con 2 hijos después, nuestra casa de 3 habitaciones parecía demasiado pequeña. Los cajones no cerraban completamente. El armario de sábanas era una prueba de coraje. Abrir la puerta significaba arriesgarse a una avalancha de telas. Mi coche se quedaba en el garaje solo en los días de lluvia intensa. Normalmente, ese espacio lo ocupaban cajas de recuerdos, herramientas antiguas y decoraciones estacionales. Es normal, me repetía. Todas las familias viven así. Pero entonces llegó aquel vuelo para visitar a mi hermana, cuando el destino me puso junto a Hana, una señora de origen japonés con ojos brillantes y una energía que desmentía sus 8 décadas de vida. El concepto de Ma, el poder del espacio vacío, pareces cargar mucho peso sobre tus hombros, comentó Hana tras apenas 20 minutos de conversación casual. Me sorprendió su percepción. Supongo que trabajo demasiado, respondí automáticamente. Ella sonrió. Quizá. O quizá es lo que guardas en casa. Durante las 6 horas siguientes, entre comidas servidas en bandejas de plástico y turbulencias ocasionales, Hana me introdujo al concepto japonés de Ma, el espacio vacío que no es ausencia, sino presencia consciente. Un concepto tan fundamental en la cultura japonesa como incomprensible para mi mente occidental, programada para llenar cada centímetro disponible. En Japón, explicó, el vacío entre los objetos es tan importante como los propios objetos. Es como la pausa entre las notas musicales. Sin ella, no hay melodía, solo ruido. Esta idea me parecía demasiado abstracta, hasta que Hana me pidió cerrar los ojos e imaginar mi sala de estar. Con detalle, describí cada mueble, los cojines, los marcos de fotos, la colección de elefantes decorativos que empecé a los 20 años y que jamás abandoné. Ahora, pidió, imagina retirar la mitad de esos objetos. ¿Cómo te sientes? Instantáneamente sentí un alivio imaginario, como si mis pulmones encontraran más espacio para expandirse. Fue aterrador. La matemática invisible de la acumulación, lo que Hana me enseñó, y que nunca encontré en ningún libro de organización, es que existe una matemática invisible en la acumulación. Cada objeto que conservamos no solo ocupa espacio físico, sino también espacio mental, requiere decisiones, dónde guardarlo, cómo mantenerlo, cuándo usarlo. Espacio emocional, carga memorias y asociaciones, algunas de ellas pesadas. Energía vital, demanda mantenimiento, limpieza, organización. Tiempo futuro, eventualmente necesitará ser movido, reparado o descartado. Multiplicando estos factores por el número de artículos acumulados, llegamos a un costo invisible que pagamos a diario. En japonés, explicó Hana, decimos mono no ewer, la melancolía de las cosas. Es reconocer que todo es transitorio. Cuando tratamos de aferrarnos demasiado a los objetos, perdemos la belleza de la impermanencia. Mi experimento de 30 días. Cuando volví a casa, propuse a mi familia un experimento. Durante 30 días, seguiríamos lo que llamé el método 5-5-5, inspirado en las enseñanzas de Hana. Diariamente, cada miembro de la familia debía descartar 5 artículos, donar, reciclar o desechar. Reubicar 5 artículos, encontrar un lugar más adecuado. Reflexionar sobre 5 artículos, cuestionar su propósito en nuestras vidas. Mi esposo, Richard, siempre práctico, preguntó, ¿y qué ganamos con eso? Espacio, respondí simplemente.
Espacio físico y mental. Los primeros días fueron fáciles. Descartamos lo obvio: ropa gastada, utensilios de cocina duplicados, revistas antiguas. Después vino lo moderadamente difícil: regalos que nunca usamos, proyectos inconclusos, recuerdos de viajes. Luego llegamos a lo verdaderamente desafiante: herencias familiares, cosas de los niños cuando eran pequeños, objetos vinculados a memorias importantes. Fue durante ese tercer nivel que las verdaderas transformaciones comenzaron. En la tercera semana, encontré una caja con 27 cuadernos escolares de mi hija. Durante años, guardé cada anotación, cada dibujo, como si desechar cualquier página fuera a borrar las memorias asociadas a ellos. Me senté en el suelo del ático y pasé toda una tarde hojeando esos cuadernos. Entonces comprendí algo profundo: no estaba guardando memorias, estaba tratando de detener el tiempo. Cada objeto acumulado era una ancla lanzada al pasado, como si pudiera impedir que la vida siguiera su curso. Fotografié algunas páginas especiales, seleccioné 3 cuadernos particularmente significativos, y con el corazón apretado pero extrañamente aliviado, deposité los demás en la pila de donación. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin tomar la pastilla para la ansiedad que se había convertido en parte de mi rutina. Uno de los aprendizajes más valiosos de Hannah fue lo que ella llamó el principio del contenedor limitante. En lugar de enfocarnos en qué artículos descartar, debemos determinar el espacio que queremos dedicar a cada categoría de objetos. En el Japón tradicional, explicó, las casas tenían tokonoma, un espacio de exhibición donde solo se mostraba 1 o 2 artículos a la vez, cambiados frecuentemente según las estaciones. La limitación del espacio forzaba elecciones conscientes. Implementé esto creando zonas de contención en nuestro hogar: una única estantería para libros en proceso de lectura, una caja para las memorias de cada hijo, un armario para todos los utensilios de cocina, un cajón para documentos importantes. Si llegaba algo nuevo y el espacio estaba lleno, algo debía salir. Esa regla simple eliminó la expansión silenciosa que había invadido nuestro hogar. Uno de los descubrimientos más impactantes durante mi proceso fue lo que llegué a llamar la síndrome del objeto heredado, la culpa paralizante que sentimos al considerar descartar algo que nos fue dado, especialmente por personas queridas o que ya han fallecido. En mi sala, había un aparador enorme y pesado que perteneció a mi abuela. Ocupaba una pared entera, no combinaba con nada en nuestra casa, y siempre nos topábamos con él al movernos por el espacio. Pero deshacerse de él parecía una traición a la memoria de mi abuela. Hannah me enseñó una práctica que transformó mi relación con esos objetos: la ceremonia de gratitud y liberación. Reuní a mi familia alrededor del aparador. Cada uno compartió un recuerdo sobre mi abuela. Tomamos fotografías del mueble. Coloqué sobre él algunas flores y agradecí en voz alta por el tiempo que estuvo en nuestra familia y por las memorias que guardó. Luego, encontramos a una joven familia que comenzaba su vida y necesitaba muebles, y el aparador encontró un nuevo propósito. Lo más sorprendente: tras su partida, los recuerdos de mi abuela no disminuyeron, de hecho, se volvieron más vívidos, como si hubieran sido liberados del objeto físico que los aprisionaba. Los 7 tipos de acumulación que crean desarmonía. Al estudiar más profundamente la filosofía japonesa sobre espacios, identifiqué 7 categorías de acumulación que generan desarmonía específica en nuestras vidas. Acumulación de posibilidades: artículos que guardamos para algún día quizás, materiales para proyectos nunca iniciados, ropa que ya no nos queda esperando que perdamos peso. Este tipo de acumulación refleja un apego ansioso al futuro. Acumulación de nostalgia: objetos conservados puramente por su valor sentimental, frecuentemente en cantidades desproporcionadas. Refleja dificultad para procesar el pasado. Acumulación de identidad: colecciones y objetos que conservamos porque se han vuelto parte de nuestra forma de definirnos. Soy una persona que colecciona elefantes decorativos. Acumulación de escasez: guardar por miedo a una necesidad futura, incluso cuando el artículo es fácilmente reemplazable. Refleja inseguridad financiera o emocional. Acumulación de responsabilidad: objetos mantenidos por sentimiento de obligación o culpa. Regalos no deseados, herencias no apreciadas. Acumulación de incompletitud: proyectos inacabados, libros no leídos, cursos no finalizados. Crea una energía estancada de potencial no realizado. Acumulación de convención: cosas conservadas porque es lo que se espera. Juegos de vajilla formales usados 2 veces al año, decoraciones estacionales excesivas. Identificar la categoría específica hizo mucho más fácil abordar cada área problemática,
ya que cada tipo responde a diferentes técnicas de liberación. El efecto dominó en las relaciones. El impacto más inesperado de nuestra transformación se manifestó en las relaciones. Cuando el espacio físico se abrió, algo sucedió con el espacio emocional entre nosotros. Richard, que inicialmente participó en el experimento solo para complacerme, confesó sentir un alivio que no sabía que necesitaba. «Es como si pudiera respirar mejor», dijo una noche. «No solo en casa, sino en mi mente». Nuestras cenas familiares, antes apresuradas y frecuentemente frente al televisor, migraron de forma natural a la mesa del comedor, ahora libre de montones de correspondencia y proyectos inacabados que la hacían inutilizable. Las conversaciones cambiaron. Sin la distracción constante del exceso visual a nuestro alrededor, nos encontramos más presentes los unos con los otros. Nuestro hijo mayor comentó: «Es extraño, pero desde que empezaron esta cosa de desapegarse, pelean mucho menos». Tenía razón. Los pequeños conflictos diarios, donde colocar las cosas, quien dejó algo fuera de lugar, la frustración de no encontrar algo, disminuyeron drásticamente. El secreto del Takumi, objetos con propósito. Otro concepto que Hana compartió conmigo fue el de Takumi, la maestría artesanal japonesa que valora pocos objetos de excelencia en lugar de muchos de calidad inferior. En el Japón tradicional, explicó, una persona podía tener solo unos cuantos kimonos, pero cada uno estaba hecho con un cuidado extraordinario y duraba décadas. Un cuchillo de cocina bien hecho sustituye a 10 de calidad media. Inspirada por este concepto, comencé a reevaluar no solo la cantidad, sino la calidad e intencionalidad de los objetos en nuestro hogar. En lugar de comprar abrigos baratos cada invierno, invertimos en uno de excelente calidad para cada miembro de la familia. Nuestra cocina, antes abarrotada de utensilios plásticos que se rompían constantemente, ahora contiene pocos artículos duraderos y bien diseñados. La sorpresa vino cuando calculamos el impacto financiero de este cambio, gastamos menos a largo plazo y experimentamos mayor satisfacción. La práctica del momento liminal, una de las técnicas más transformadoras que desarrollé, fue lo que llamo el momento liminal, una pausa consciente antes de permitir que cualquier nuevo artículo cruce la puerta de nuestro hogar. Cuando me siento tentada a hacer una compra impulsiva, me hago 3 preguntas. ¿Este objeto servirá para múltiples propósitos o solo para uno? ¿Reemplazará algo que ya tengo o será una adición? En 30 días, ¿aún sentiré el mismo entusiasmo por él? Esa simple práctica redujo nuestras compras impulsivas en más de un 70%. Más importante aún, eliminó esa sensación familiar de remordimiento cuando la emoción inicial por un nuevo artículo desaparece, dejando solo la ocupación de espacio. Extendí esa práctica más allá de las compras, a compromisos sociales, proyectos e incluso relaciones. El concepto de entrada consciente se convirtió en una filosofía de vida, no solo de organización. La transformación del sueño y la salud. 6 meses después de nuestra conversación en el avión, envié un correo electrónico a Hana con las actualizaciones de nuestro camino. Incluí una revelación sorprendente. Por primera vez en 15 años, mi presión arterial se había normalizado. Mi médico, inicialmente escéptico sobre la conexión entre mi casa más organizada y mi salud mejorada, terminó reconociendo: el estrés crónico eleva la presión arterial. Si tu entorno estaba causando ese estrés, entonces sí, existe una relación directa. Nuestros patrones de sueño también cambiaron dramáticamente. Sin la constante estimulación visual y la sensación subliminal de tareas inacabadas, nos dormíamos más fácilmente. Los despertares nocturnos disminuyeron. Las mañanas se volvieron menos caóticas. Richard, que sufría de dolores de espalda desde hacía años, notó una disminución significativa de los síntomas. Descubrimos que parte de su problema era la tensión constante de navegar por espacios estrechos y la postura defensiva que adoptaba inconscientemente en ambientes saturados. Inspirados por la tradición japonesa de cambiar deliberadamente elementos del hogar según las estaciones, implementamos un ritual trimestral. Con cada cambio de estación, revisábamos nuestros espacios con ojos frescos. Cambiábamos algunas piezas decorativas, reevaluábamos qué funcionaba y qué no, y hacíamos ajustes intencionales. Ese ritual nos conectó de forma más profunda con los ciclos naturales y trajo una sensación renovada de posibilidad cada 3 meses. La casa nunca se estanca, respira y evoluciona con nosotros. En primavera, retiramos capas de confort del invierno. En verano, creamos espacios más abiertos y fluidos. En otoño, reintroducimos texturas acogedoras. En invierno, enfatizamos la luz y el calor. Esa práctica nos enseñó que un hogar no es un estado final a alcanzar, sino un proceso continuo,
al igual que nosotros. A medida que nuestro espacio físico se transformaba, comprendí que el principio podía extenderse a otras áreas de nuestras vidas. Dieta informacional. Reducimos drásticamente el consumo de noticias y redes sociales, estableciendo horarios designados en lugar de acceso constante. Compromisos sociales. Implementamos la regla 1 sale, 1 entra para nuestro calendario social, asegurando espacio para respirar entre eventos. Trabajo. Richard reorganizó por completo su oficina, eliminando distracciones visuales. Su productividad aumentó tanto que logró negociar un día adicional de trabajo remoto. Finanzas. Simplificamos nuestras cuentas, automatizamos pagos y eliminamos servicios por suscripción no utilizados, creando mayor claridad financiera. El principio universal que Hannah compartió conmigo se reveló verdadero. El espacio no es ausencia, es presencia. Y donde creamos espacio, creamos potencial. Una de las revelaciones más contraintuitivas de este camino fue cómo cambió nuestra relación con los recuerdos. Temía que desechar objetos significara perder las memorias asociadas a ellos. Descubrí lo contrario. Cuando tenía 27 cuadernos escolares de mi hija, rara vez revisaba alguno de ellos. El volumen hacía que la tarea resultara opresiva. Al conservar solo 3, los revisito regularmente y las memorias se mantienen vívidas. Los neurocientíficos llaman a esto consolidación de la memoria, el proceso por el cual nuestro cerebro fortalece ciertas memorias al revisitarse. Al seleccionar conscientemente un número limitado de objetos de recuerdo, creamos un sistema que realmente fortalece nuestras conexiones con el pasado, en lugar de sobrecargarlas. Hannah lo explicó bellamente. En la ceremonia del té japonesa, bebemos de un único cuenco sencillo, permitiéndonos apreciar plenamente su diseño, textura y la experiencia del momento. Si tuviéramos 20 cuencos diferentes sobre la mesa, ninguno recibiría nuestra atención completa. Un aspecto a menudo desatendido de la organización es aquello que no podemos ver: el sonido, el aire y la energía. A medida que nuestra casa se abría físicamente, nos volvimos más conscientes de otras formas de contaminación. Contaminación sonora. Identificamos ruidos de fondo constantes a los que nos habíamos acostumbrado: el zumbido de aparatos en espera, notificaciones, ventiladores innecesarios. Calidad del aire. Con menos objetos acumulando polvo, notamos una mejora significativa. Añadimos plantas estratégicamente y establecimos el ritual de abrir las ventanas diariamente por al menos 15 minutos, independientemente del clima. Contaminación lumínica. Eliminamos luces innecesarias, especialmente las azules de dispositivos electrónicos, que afectaban nuestro sueño sin darnos cuenta. Uno de los cambios más impactantes fue nuestro toque de queda digital. La práctica de apagar el router Wi-Fi a las 9 de la noche, creando un espacio genuino para conversaciones, lectura y reflexión antes de dormir. Quizás la lección más profunda que aprendí de Hannah fue la importancia del vacío intencional. En la filosofía japonesa, Ma no es solo un concepto espacial, sino espiritual, el reconocimiento de que el vacío no es un problema a resolver, sino un recurso a cultivar. Creé áreas de Ma consciente en nuestro hogar, un rincón de la sala deliberadamente vacío de muebles, una pared sin cuadros, una estantería con un solo objeto. Estos espacios vacíos funcionan como pausas visuales, permitiendo que nuestros ojos y mentes descansen. Notamos que esos espacios vacíos a menudo se convierten en los más vitales del hogar, donde surgen conversaciones significativas de forma espontánea, donde nacen ideas creativas, donde nos sentimos más presentes. Como dijo Hannah de forma elocuente, el vacío es donde vive la posibilidad. Si hay algo que aprendí en este camino, es que el verdadero cambio no se puede forzar. Cuando intenté imponer estas ideas a mi familia al principio, encontré resistencia. Fue solo cuando los beneficios se hicieron evidentes que la adhesión surgió de forma natural. Cada persona tiene su propio ritmo para desapegarse. Mi esposo empezó lentamente, pero eventualmente superó mi entusiasmo. Mi hija adoptó los principios de inmediato. Mi hijo necesitó más tiempo y aún mantiene áreas de acumulación controlada en su espacio. Y eso está perfectamente bien. Como me enseñó Hannah, no se trata de crear un espacio perfectamente minimalista que cumpla con algún ideal estético externo. Se trata de crear un ambiente que genuinamente respalde nuestro bienestar y propósito. Para algunas personas, esto significa paredes repletas de libros hasta el techo porque la literatura es su pasión. Para otras, significa un estudio lleno de materiales artísticos en desorden creativo. El secreto no es la ausencia de objetos, sino la presencia de intención. Ahora, 2 años después de mi encuentro con Hannah, nuestro hogar se ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. No es solo más organizado o estéticamente agradable,
aunque lo es. El cambio más profundo es cómo nos hace sentir. Nuestro hogar se ha convertido en un lugar de restauración en lugar de agotamiento. Un espacio que respalda nuestros objetivos en lugar de competir con ellos. Un ambiente que nos permite estar plenamente presentes los unos para los otros. Recientemente, mi hija trajo amigos a cenar. Una de ellas comentó: "Tu casa tiene una energía tan buena. Me siento inmediatamente relajada aquí". Fue el mayor elogio que podría haber recibido. Al final, el mayor regalo que Hannah me dio no fue un sistema de organización, sino una nueva forma de ver el mundo. Ahora entiendo que nuestra relación con los objetos refleja nuestra relación con el tiempo, con los demás y con nosotras mismas. Cuando liberamos lo que ya no nos sirve, no estamos perdiendo, estamos ganando el recurso más precioso de todos, espacio para vivir plenamente en el presente. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir qué tipo de vida puede florecer en los espacios que liberes?